Gente, el creador de Eden, Camil, vino a uno de los directos y nos enseñó cómo configurar Eden para tener el máximo de FPS. Me enseñó los trucos y las opciones que tenemos que activar si tenemos sobre todo un PC patata y también para teléfono. Así que te traigo bien resumida la mejor configuración para optimizar nuestro emulador de Nintendo Switch. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y antes de ponernos a aplicar la configuración que el propio creador de Eden nos enseñó, que ya van a escuchar las configuraciones de su propia voz, les recuerdo que esto salió de un directo donde entrevistamos a Camil, el creador de Eden, que se los voy a dejar al final por si quieren verlo completo y escucharlas casi 2 horas en las que Camil nos explicaba los planes del emulador y nos enseñaba para qué sirven cada una de estas opciones, porque obviamente aquí están resumidos. Así que de lo primero que vamos a hablar es de la opción de Memory Layout, aquí donde podemos elegir nuestras gigas de memoria para intentar aumentar el rendimiento. Entonces le pregunté a Camil para qué sirve esta función. El Memory Layout es una función que está ligada a la memoria VRAM, a la memoria virtual de la tarjeta gráfica. Le pregunté si con esto iba a ganar más FPS. No ganarías nada. Realmente esto es una opción mucho más ligada a mods, porque los mods requieren mucho más espacio de procesamiento, ¿no? Entonces se almacenan en la VRAM. Okay. Si no lo usas con mods, déjalo en 4. Entonces, como dijo Camila, al menos que vayan a usar algún mod en específico, déjenlo en 4. Y ahora le pregunté por esta opción que agregaron en Eden, que es la de sincronizar los cores. Viene por defecto desactivada. Esta opción en general es para tratar de sincronizar la velocidad del CPU real con la velocidad del CPU emulado. ¿Recomendarías para jugar al Bayonetta 3, que es un juego que las cinemáticas cada rato se desincronizan con el audio, poner esta opción? Sí, tiene que ser activo. Y ahora importantísimo, porque aquí vamos a arreglar un problema que tienen sobre todo los juegos de Pokémon. Camil me dijo que cambiara esta opción. Es necesario ponerlo directamente en el teclado custom, el que es el teclado físico, porque el Sphere One y siempre ha venido roto, entonces esa es una opción. Entonces ya saben, cambiar esta opción de aquí y ponerlo en custom. Y encima me dijo que para los usuarios de Android ya se viene en la próxima actualización estas funciones también. Para los usuarios de Android también ya está disponible. Bueno, no están disponibles para ustedes, pero yo que estoy trabajando ahí ya está disponible. Y ahora sí vamos con las verdaderas opciones que optimizan el rendimiento del emulador al máximo. Y hablando de optimizar, qué mejor que optimizar tu dinero, ya que con Eneba ahorras un montón a la hora de comprar tus juegos, tus suscripciones como el Switch Online y hasta las monedas para los juegos free to play. Te voy a dejar los links en la descripción a Eneba y encima te voy a dejar códigos de descuento tanto en la descripción como en el Discord para que tengas aún más descuento. Puedes comprar desde juegos de salida súper baratos hasta que te den dinero por tus compras, sobre todo en las monedas de los juegos free to play como el Marvel Rivals, el PUBG Mobile y las suscripciones mensuales como el Game Pass, el PlayStation Plus y el Nintendo Switch Online, muchísimo más barato. Así que gracias a Eneba por patrocinar este video y espero que ustedes disfruten de optimizar el dinero que se gasta en los juegos. Sigamos. Ahora vamos con las opciones de CPU, porque aquí fue donde más me llevé una sorpresa. Y es que cambiando estas opciones podemos aumentar un montón el rendimiento y yo no lo estaba usando. Aquí el creador de Eden nos dijo lo siguiente. La opción de auto viene algo, ¿cómo te puedo decir? Está rota la opción, porque hay veces que te selecciona mal la configuración adecuada. Por lo que yo siempre voy a recomendar que usen preciso, la configuración precisa. Ahora, hay algunos juegos que se pueden beneficiar de esas optimizaciones desactivadas. Por ejemplo, el Tears of the Kingdom puede beneficiarse del unsave. El unsave es como te bota las instrucciones de golpe al CPU, sin filtraciones de optimización, lo que genera un tiempo más corto a la hora de carga de menú, carga de shaders, pero no siempre es seguro. Ahora vámonos a gráficos, que aquí se viene lo bueno, y es que los de Eden añadieron esta opción de acá, que la verdad yo no sabía para qué servía. El señor Camil nos dijo que dependiendo del juego habría que poner una opción u otra. Cuando dice onload es que te permite generar un pequeño impulso para la carga de texturas, o sea, para que se eleve un poquito más la capacidad de lectura. ¿Entiendes? Ahora, cuando se pone en always, tanto lectura y escritura se van a incrementar, pero va a generar un pequeño bajo de rendimiento a costa de mantener más estabilidad en los juegos. Hay algunos juegos que se bajan y se suben de manera repentina, como por ejemplo el Bayonetta. Cuando es mundo abierto, always. Cuando el juego es de rápido movimiento, de acciones rápidas, onload. ¿Tú me recomendarías para Tears of the Kingdom, always? ¿Para un Bayonetta o un load? Sí. Para esos juegos rapidísimos, onload. Y bueno, la configuración de bajar de resolución y demás, ya ustedes se la saben, que eso aumenta bastante el rendimiento, pero le pedí que me enseñara un truco que él dijera, con esto sí que vas a ganar FPS. Y me dijo lo siguiente. Mira, aquí te voy a enseñar un trucazo, por si
si no lo sabías. Yo sé que seguro sabes cómo funciona el FSR y el DLSS, ¿no? Entonces, digamos que tu computadora tiene, por decirte, rendimiento limitado. Entonces, tú le vas a bajar la resolución. Pero para que no se note tanto el golpe del bajar la resolución, usa FSR, el Full Resolution Scaling de AMD, para que te sobrescale sobre una resolución pequeña al tamaño de tu pantalla. Quizás no sea perfecto, pero te ayuda a que el juego no se vea tan borroso ni pierdas rendimiento. Ahora, para la gente que emula en teléfono o que tiene una PC en serio muy patata, también nos recomendó la siguiente opción que nos va a ayudar con el rendimiento y el calentamiento del dispositivo. Ahora, en teléfonos, el FSR tiende a sobrecalentar los dispositivos en algunos casos. Entonces, lo que yo hago, le diría no a la gente que no tiene dispositivos potentes, es irse a vecino más próximo o a Nearest. Nearest es lo más cercano a lo que renderiza la Switch. Entonces, lo más cercano a lo que renderiza la Switch tendría que darte mayor rendimiento, ganar FPS en algunos casos, le bajas el trabajo a la GPU. La configuración para más FPS ahora mismo sería bajarle la resolución hasta 0.5 si es posible y ponerle el FSR, o si no me importa que se vea como el culo, dejarle el Nearest. O sea, el Nearest Neighbor sería lo que más FPS me da. Sí, exactamente. Y añadiéndole a ese paquete de super optimización el anti-aliasing. Aquí Camil nos dijo que si nuestra PC es patata directamente pongamos que no, porque con el truquito que ya nos enseñó se nos va a ver los juegos súper bien y vamos a ganar bastante rendimiento, sobre todo en PC patatas y ando. Pero si vamos sobrado, lo dejemos en FXAA, que es suficiente. Ahora vámonos a las opciones avanzadas, porque aquí van a ganar hasta el doble de FPS, como me pasaba a mí, que algunos juegos me iban mal en normal y otros en high en esta opción de acá. Al respecto, Camil nos dijo lo siguiente: algunos juegos como Unreal Engine necesitan high para poder renderizar y evitar los errores gráficos que mencioné al comienzo de la entrevista, y también para evitar que se crasheen, o bueno, por lo general para evitar errores gráficos, pero no es lo más apropiado si es que tu PC no cuenta con los recursos necesarios, porque es una opción que consume bastantes recursos. Por lo general, tenlo normal. Y si es específicamente necesario hasta ese momento que nosotros no hayamos arreglado el juego, establece high para que te ayude a renderizar los juegos que son problemáticos. Y otra cosa que es súper importante, sobre todo si tienes una gráfica vieja o gráficos integrados, es la opción de recompresión de textura, que bueno, él lo explica mejor que yo. El método de recompresión de texturas te permite ahorrar memoria virtual, la memoria VRAM, porque cuando tú lo tienes en uncompressed, que es sin comprimir, tú estás renderizando la textura a la mayor calidad posible, a la que es nativa. Entonces, si tú estás sufriendo de un consumo exagerado de memoria VRAM, puedes bajarle a ABC3, que es calidad media, o a ABC1, que es calidad la más baja. Y aquí está otra de esas opciones que nunca toco y que estaba perdiendo rendimiento, sobre todo para Tears of the Kingdom, y es la opción de el modo de uso de la memoria VRAM. Le pregunté en qué casos era bueno usarlo y en qué casos debíamos dejarlo como viene por defecto, y la respuesta me ha ayudado muchísimo a mejorar los FPS, como les digo, sobre todo en juegos de mundo abierto. Yo siempre lo he dejado en el modo conservativo, pero ¿hay alguna ocasión en la que lo debería usar en modo agresivo? Sí, bueno, por lo general el modo agresivo está para aquellas computadoras que tienen, no sé, 12 GB de memoria virtual. ¿12 GB? Ah, no, espérate. 12, 16, los que tengan más de 8 GB de memoria RAM y tengan una cantidad decente de memoria virtual pueden establecer agresivo. Y es que bajo el modo agresivo consume más memoria RAM a costa de que el juego no sufra de, como te digo, de tartamudeos, etcétera. Pero esta clase de opción está más hecha a las computadoras de gama alta. Por ejemplo, mira, yo tengo 32 GB de RAM, pero tengo solo 8 en la gráfica. ¿Ya? ¿Me recomendarías el agresivo o no? Para Tears of the Kingdom, sí, estaría bien que la uses. Y ahora con las opciones de acá, simplemente le dije que me dijera cuál debo activar y cuáles no, para irlas marcando y desmarcando rápido. Él me recomendó las siguientes. La presentación asincrónica ya está arreglada, pero en algunos juegos presentaba problemas, por ejemplo parpadeos, o el juego simplemente se rompía. Pero ahora me recomiendas activarlo. Sí, ahora está activado, pero en caso de que sufras algún problema, porque todavía seguimos testeando cómo está funcionando, podrías desactivarlo. Aunque es bueno tenerlo activado, Forzar los máximos clouds, pues los relojes al máximo, ¿serviría para algo o realmente no? Sí, bueno, depende. Va a obligar a que la tarjeta se ejecute a la máxima velocidad de reloj posible.
Claro, pero Es como es como en Android. Miren, en Android igual hay una opción similar que se llama forzar la máxima velocidad de reloj en Adreno, porque es para lo que es compatible. Ok. Aunque en teléfono se aplican restricciones térmicas, en computadora no, porque pues computadora tiene su propio método de refrigeración, las tarjetas tienen su ventilador. Esa opción siempre me la han vendido como, es esta opción de aquí, perdón, chaval, que no lo estaba mostrando, esta opción de aquí, como que puede ayudar a que se sincronice la cinemática. ¿Eso tiene sentido? ¿Debería activarlo? ¿No debería activar? Sí. Tiene todo el sentido del mundo. Y ahora viene lo más importante de este DEN, y es que ellos modificaron cómo se trata el Vulkan y añadieron una super opción para mejorar la compatibilidad con los juegos. Es lo que hace que juegos que antes estaban rotos ahora funcionen. Pero ojito que esta función en esta versión actual tiene problemas que el propio Camil nos enseña a resolver. Les estoy hablando de esta opción de acá, que aparece en la pestaña de extensión en la opción de gráfica. Camil nos dijo que la configuráramos de la siguiente manera para corregir los errores. Nos recomendaría por defecto siempre ponerlo en 2 y activar las opciones nuevas, y ya si no funciona, irlo desactivando, irlo poniendo en 1 y ya luego ponerlo en 0, ¿cierto? O sea, como por defecto siempre en 2 o... En muchos drivers esta opción, la Vertex Input Dynamics Tech, está rota. En Windows está rotísima por los drivers que lanzan los fabricantes. Si no le renderiza nada, el RS a 0 va a usar el método de emulación de formatos de Yuzu, y eso debería solucionar el problema de la pantalla negra. Entonces eso a 0. El RS3 apagado ahorita, apagado hasta que salga la nueva versión de Eden. Por último, y más importante, el mensaje que les envía Camil a ustedes con la voz sexy del Camil. Yo nuevamente agradezco este tiempo que me han otorgado. Son una comunidad muy maravillosa. La verdad es que hay pocas comunidades que son como ustedes y se respeta bastante. Así que ya lo dijo Camil, esta es la mejor comunidad de emulación, así que suscríbete para que te enteres cada vez que subimos videos. Te dejo esto por acá que sé que te interesan, sobre todo ahora que salieron las nuevas keys que recomiendo muchísimo instalar. Y que bueno, aunque tienen varios errores, yo les enseño ahí cómo solucionar. Gracias a todo el equipo de DEN por su trabajo y por acompañarnos en el directo. Quiero mucho, bye.